Muy buenas tardes de nuevo. Encantado otra vez que están con nosotros aquí en el día de hoy. También un saludo especial para mis hermanas y hermanas a través de las redes sociales. Me alegro que puedan participar con nosotros a través de esos medios. Bueno, salimos de celebrando la realidad que Jesús conquistó la muerte y que conquistó el pecado. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos permite a nosotros ahora ser uno con Dios en el día de hoy a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando creemos y cuando seguimos a Jesucristo, ese seguir es seguir a Jesús en misión. Hoy comenzamos una nueva serie estudiando el segundo libro de Pedro. Y el motivo y el deseo de nosotros a través del estudio de este libro es motivarlos, inspirarlos para que sean valientes en la justicia de Jesús, reconociendo que nosotros tenemos todo lo necesario para vivir en misión, que es compartir el evangelio y asegurar que el reino de Dios se establezca en el corazón de toda persona que cruce nuestros caminos. Si estás aquí en el día de hoy y no has empezado tu relación con Jesús y estás contemplándolo, o quizás tu relación con Jesús es nueva, pues nuestro deseo es que puedas establecer una fundación para poder entender qué significa convivir y vivir con Jesús y permitir que Jesús mismo viva a través de ti. La gran idea en el día de hoy, que va a ser el filtro por la cual que escuchamos este mensaje entero, es que el poder y las promesas de Dios nos ha dado a nosotros los recursos divinos para experimentar y expresar esa vida dinámica en Cristo Jesús. Antes de desempacar el segundo de Pedro, siempre es importante tener contexto. Contexto en qué es lo que Pedro estaba escribiendo, por qué fue que Pedro escribió esta carta, por qué fue que Dios inspiró a través de Pedro esta carta, qué estaba ocurriendo en esos tiempos y crear un puente hacia nosotros en el día de hoy para aplicar estas verdades espirituales y ver de la manera que todavía esta carta se aplica a nosotros en el día de hoy. En el tiempo de Pedro, la iglesia estaba en gran peligro. Y Pedro ya sabía que ya iba a morir, que él ya iba a regresar ser resucitado con Cristo Jesús. Lo que él quería hacer es escribir esta carta con el intento de anotar todas las enseñanzas que él había aprendido a través de Jesús, pero no solamente eso, las enseñanzas que Dios había llevado a cabo a través de él como un resumen para dárselo a la iglesia. En esos tiempos la iglesia ya se estaba olvidando de estas enseñanzas de Cristo Jesús. Habían líderes que estaban infiltrando dentro de la iglesia, que estaban intentando de engañar a la iglesia y cuestionar cosas como la resurrección, si Jesús en realidad había resucitado. Pedro quería que la iglesia le estaba dando un desafío para que maduraran en su fe, para que ellos pudieran crecer en su fe y no ser promovidos por esas malas enseñanzas, estos falsos maestros. Ahora, en reverencia a la palabra de Dios, les quiero pedir que por favor se pongan de pie, si Dios le permite. Todo mensaje que se predica aquí en esta iglesia, desde esta tarima, está fundada en la autoridad de la palabra de Dios. Como siempre digo, no es la opinión de Jonathan Matos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La palabra de Dios, por favor, tomen su asiento. Pedro le está llamando a la iglesia y nos está llamando a nosotros en el día de hoy vivir valiente en esos tiempos difíciles. Vivir con valentía en esos tiempos tan difíciles. Se está haciendo más y más difícil ser un cristiano en el día de hoy. A los cristianos no se le ven con una buena reputación. Se le ven como hipócritas y legalistas. Personas que dicen algo y viven otra cosa. Hasta los pastores se ven menos preciados que los que venden carros usados. Hay más respeto para los que venden carros usados que a los pastores hoy en día. Jesús nos está llamando a nosotros a ser Cristo dentro de la cultura. No vivir aislados en nuestros círculos santos, juzgando a los que están afuera, sino viviendo dentro de la cultura. Y todavía siendo una luz, un sal dentro de esa comunidad, dentro de esa gente y participando sin permitir que nuestra identidad en Jesucristo, que las personas no vayan a mal distinguir nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, como cristianos tenemos todas las cosas perfectas en esta época. Hay mi salud, clima social, trabajo, no tengo tiempo, tantas excusas perfectas que nos dan a nosotros la comodidad de que en realidad no tengo que vivir en misión. Pero Jesús nos está llamando a vivir en misión. Cuando vemos en el versículo 1 por qué es importante dominar esta materia, nos dice Pedro claramente la razón por la cual que nosotros tenemos que tomar en serio las palabras que Dios le ha dado a él en el día de hoy para nosotros, para la iglesia en estos tiempos, para nosotros aquí en el día de hoy. Y comienza de la manera que Pedro se identifica. El título que él se da cuando él dice quién está escribiendo esta carta. Dice primeramente que eres un siervo. Eres un siervo. Ahora, ser siervo significa ser un esclavo. Es ser totalmente poseído por su amo. Ahora, un siervo es atado por la ley a su amo. Pero Pedro fue comprado y poseído por Cristo Jesús a través de un pacto. No por ley, por un pacto. O sea que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre y compró a Pedro, te compró a ti. Si tú crees y sigues a Cristo Jesús en el día de hoy, tú has sido comprado por Cristo Jesús a través de entregar su cuerpo y derramar su sangre. Estás atado a tu amo como siervo, como esclavo. Ahora, nuestra mente mundana en día de hoy nos lleva a pensar sobre la palabra esclavo o la palabra siervo de una forma negativa, ¿no? Cuando pensamos en esclavitud o siervo, lo menospreciamos, lo vemos de menos. Pero sin embargo, cuando Pedro está aquí explicando ser esclavo o servir, lo está comunicando de una manera que él quería comunicar y decir que esta es la profesión más alta, más honrada y real, como real sacerdocio en todo el mundo. Que al yo ser siervo y esclavo de Dios, en Jesucristo, es el llamado más alto que una persona puede tener en su vida. Cuando él ve esclavo o siervo, lo ve como un privilegio tan y tan alto que lo dice con gozo, lo dice con honor. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia de la Biblia, siempre han sido llamados siervos de Dios. Es el título de honor más alto. Mira lo que dice en Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígueme. Si me sirves, sígueme. Si estás siguiendo a Jesús, lo estás sirviendo. Romanos 12, 1. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Corintios 15, 58. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es una posición de honor
ser el siervo de Dios, ser esclavo de Dios. También Pedro no solamente dice siervo, también dice apóstol, que significa una persona que es enviada. Esta persona que es enviada le pertenece a la persona que lo envió. Es comisionado para ser enviado y posee toda la autoridad y todo el poder de la persona que lo envió. O sea que no solamente es honrado con el título más alto, pero ser enviado te da a ti el privilegio de tener toda la autoridad y el poder de la persona que te envió. Esto es importante para nosotros en el día de hoy, porque si crees y sigues a Jesús, eres su siervo y eres enviado. Y tienes poder y autoridad para llevar a cabo a lo que Él te está enviando cuando te salvó y te restauró. Primera de Timoteo 1:12 lee: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Le doy gracias a Dios que Él me fortalece mientras que yo me someto a estar a su servicio. Esto es lo que nos dice en versículo 1. Pero también en el versículo 1 nos dice que la fe cristiana siempre debe de estar creciendo. Dice, la fe de Cristo, nos dice, es una fe más preciosa. La fe de Jesucristo es preciosa porque nos hace a nosotros aceptables delante de Dios. O sea que la fe de Jesús, apartada de nuestra fe, es tan preciosa que nos permite a nosotros, lo que creemos y seguimos en Él, de poder estar aceptables delante de Dios, que cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús. Nos lleva a la misma presencia de Dios. Pero lo que me encanta de esta palabra preciosa es que solamente se usa aquí una vez en todo el Nuevo Testamento. La palabra en griego es isotimos. Se me hace difícil leer estas palabras a veces porque no hablo griego. Pero la palabra significa igual, tiempo y honor. Cuando lo aplicamos aquí en el contexto de lo que está diciendo, esta fe tan preciosa como la nuestra. O sea que la fe de Jesucristo, la fe tan preciosa, es acreditada a nosotros. O sea que cuando Jesús, Dios ve nuestra fe, ve la fe de Cristo Jesús, y significa que nosotros somos iguales, de mismo valor, de mismo honor y de mismo privilegio delante de Dios, de la misma forma que Él ve a Jesús. Todos estamos en pie de igualdad delante de Dios, aceptable ante de Dios, uno con Dios. Este es el honor más alto. Ahora, esta realidad de esta fe preciosa de Cristo Jesús debe de informar y animar tu fe. Si la fe de Jesús es acreditada hacia ti, pues entonces tu fe debe estar creciendo cuando te enfocas en Dios. Cuando te enfocas en las promesas de Dios, en la obra de Dios, la obra que Él está llevando a cabo a través de ti por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esa fe es acreditada hacia ti y mi fe va a seguir creciendo. Porque cuando Dios me ve a mí, ve a Jesús. El versículo 2 dice que la vida cristiana siempre se transforma. Y lo que me fascina de esta transformación es que Dios nos da a nosotros un regalo. Jesús nos da un regalo. Nos da gracia, paz y conocimiento. Escríbelo, anótalo. Gracia, paz y conocimiento. Ahora, esta gracia significa el inmerecido favor y bendición de Dios. La palabra inmerecida es lo que es clave para entender la gracia. El ser humano no puede ganarse la aprobación o la bendición de Dios. Eso es importante entender también cuando pensamos en la religión. Tú ves esos maestros falsos
de la palabra de Dios quieren imponer religión sobre ti, reglas para tú poder compartir con Dios. Pero sin embargo, lo que Dios requiere de nosotros es fe y relación para vivir con nosotros. O sea que es el amor de Dios que nos promueve a nosotros a responder con amor y vivir una vida de siervo. Estaba todas las mañanas cuando vengo a la iglesia, de las 4 hijas mías, Abigail es la que siempre está vestida y esperando, escuchándome predicar mientras que me preparo para venir conmigo y ella poder montarse en el primer asiento del frente y nosotros andar solo. Y ella siempre tiene grandes preguntas teológicas, y una de ellas era el entendimiento de lo que es autoridad. Ella quería saber qué significa esa autoridad. Y al yo explicarle a ella, dije, mi amor, yo siendo tu papá, tengo autoridad sobre ti. Cuando yo te envío a limpiar tu cuarto, o a ir a buscar a tu hermana, o a hacer algo, tú lo haces y tú te sometes a autoridad en mí. Ahora, ¿por qué lo haces? Ahora, tú haces la decisión de amar a papi, ¿cierto? Sí, yo amo a mi papá. Ok, bien. Tú te sometes a mi autoridad. ¿Por qué? Porque me amas. Porque me amas. Me quieres como tu papá y tú sabes que yo te quiero a ti y haría cualquier cosa por ti. Por eso es que tú te sometes a esta autoridad en relación y amor por mí. No hay diferencia con Dios. Dios no quiere imponer reglas sobre ti. Quiere establecer una relación contigo y al tú tener la experiencia de su amor y tú amarlo a Él, tú te sometes a su autoridad, amándolo a Él con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón y amar a tu vecino como Él te amó a ti. Y lo que ocurre es que cumples toda la letra de la ley por relación, por fe, por amor íntimo. Ese es el deseo de Dios y no la religión esta de estos falsos maestros que te hacen sentir como si fuera un yugo sobre tus hombros. La segunda cosa que nos da es paz. Ahora me encanta la definición de paz y yo creo que ustedes lo van a apreciar también en el día de hoy. Paz significa estar atado, unido y tejido juntos. Ahora, si pensamos en Dios con esta definición, cuando incluimos a Dios, significa ser atado, unido y tejido con Dios, pero con otros también. Tú ves, no podemos estar unido, atado y tejido con Dios si no estamos unidos con otros. El cuerpo de Cristo, la novia de Jesús. De la única manera que nosotros podemos vivir en paz es con Dios y con el cuerpo de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante para entender, porque comunica algo, que nuestra paz no tiene que ver nada con nuestras circunstancias. Mi paz no tiene que ver cómo van las cosas con mi marido, mi esposa o mi pareja, mi novio y mi novia. No tiene que ver nada con mi trabajo. No tiene que ver nada con el dinero que tengo. No tiene que ver nada con mi carro, el techo sobre mi cabeza o mi salud. Mi paz no tiene que ver nada con mis circunstancias. Tiene todo que ver que yo estoy unido, atado y tejido con Dios. Ahí es que descansa mi paz con el cuerpo de Jesucristo. Ahora voy a admitir, a veces el cuerpo de Jesucristo lo hace bien difícil. Pero ahí es que viene nuestra dependencia a Dios. Tenemos que amar y dejarnos ser amado. Y a veces es difícil. Pero Dios está en medio de todo eso. Ahí es que descansa nuestra paz, nuestra seguranza. Podemos tener esa confianza, esa seguridad del amor y el cuidado de Dios. Que Dios sí va a proveer, que Él sí va a guiar, que Él sí va a fortalecer, que Él va a sostener, entregar, salvar ahora y por siempre. Nos da conocimiento. Jesucristo, el conocimiento de Jesús es lo que multiplica esta gracia y esta paz. Nos da una gracia y paz en abundancia. O sea que para esas personas que conocen a Jesús en relación, conocen esa paz y en abundancia que desborda en sus vidas.
yo diría que debe promovernos a hacernos la pregunta: ¿cómo puede una persona estar siempre desbordando con esta gracia, con esta paz? Bueno, tiene que ver cómo voy a conocer a Jesús, cómo voy a conocer a Dios y permitir que Él sea mi Señor. Pues primeramente tenemos que conocerlo a Él personalmente. Ok, bien, pastor, ¿cómo lo hacemos personalmente? Tenemos que conocerlo a Él a través de experiencia. Pues ¿cómo hago eso? Cuando vamos estudiando la palabra de Dios, leyendo y permitiendo que esto sea lo que informe tus pasos, tus pensamientos, cómo tú ves al mundo, entonces vas a poder empezar a experimentar a Jesús mismo, a Dios mismo. Cuando aplicamos, vamos entendiendo más y más y más. Muchas veces no entendemos por qué me está pidiendo vivir de esa manera y poner mi fe de esa manera, y no lo entendemos hasta que lo hacemos. Y al hacerlo, finalmente entendemos. Lo he dicho antes, cuando estamos criando a nuestros niños y les decimos que hagan algo, muchas veces no entienden la razón por la cual que lo están haciendo. Pero una vez que lo hacen, ¿qué ocurre? Ahora entiendo por qué mamá y papá me hizo que hicieran esto. ¿No? Que mientras que más viejo yo me pongo, más sabios se ponen mis padres, ¿no? Que ahora entiendo por qué mamá y papá me dijeron que hicieran estas cosas. Es lo mismo con Dios. Tomamos su palabra en fe, aunque no la entendemos perfectamente, lo ponemos en experiencia, y así es que vamos conociendo más y más de Dios. No solamente eso, lo conocemos como cualquier persona, hablando con Él en todo momento. Cuando estás enojado, cuando te levantas en la mañana, cuando estás en medio de un conflicto, quizás en el almuerzo, quizás en la noche cuando empiezas a descansar, pero constantemente estás desarrollando esta comunicación, esta hablar, esta adorar con Dios de una manera que lo conoces a Él íntimamente, caminando y hablando con Él. Conoces a su persona exactamente como Él es, como nos revela su palabra. Tenemos un entendimiento preciso y correcto de Jesús, tan íntimo y perfecto, que nunca nos vamos a tener que compartir el evangelio, porque conocemos a Jesús tan íntimamente que no se me hace difícil poder comunicar estas verdades, y de la manera que ha impactado y transformado mi vida por mi relación tan íntima con Él. Muchos de nosotros se nos hace difícil compartir el evangelio o describir cómo ha impactado nuestras vidas. Me pregunto, ¿cómo es que tu relación con Él informa tu habilidad de compartir lo más que tú amas, o lo más que ha impactado tu vida, o lo más que te ha dado a ti libertad en esta vida? Al punto de orar: Dios mío, prepárame para la próxima vez que me vas a dar esa oportunidad. Crea el ambiente. Dame a mí la valentía de poder hacerlo. Ahora que nosotros tenemos el entendimiento de por qué es que tenemos que masticar y aprender y dominar este material que Pedro está compartiendo con nosotros, quiero contestar la pregunta: ¿quién fue Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro, quiero compartir con ustedes que, según a Jesús, es mi personaje favorito en todo el Nuevo Testamento. Y la razón por la cual, no me juzguen, es porque me identifico más con Pedro que cualquier otra persona de la Biblia. Ahora, no es porque yo hice exactamente lo que él hizo, sino porque me identifico, porque no hay ninguna otra persona que se ha caído de cara, que la ha regado tan horrorosamente después de haber conocido, amado y seguido a Jesús como Pedro. O sea que los fracasos de Pedro vinieron después que él amaba, creía y seguía a Cristo Jesús, y se cayó duro. Y yo me identifico con eso. Me fascina eso, que Dios como quiera eligió y tomó un hombre así para ser uno de sus discípulos, para estar íntimamente conectado a su círculo íntimo. Jesús lo toma a él como uno de sus primeros discípulos, le da el nombre Pedro, que significa roca. Personalmente yo diría que le dio el nombre porque yo creo que tiene la inteligencia de una roca. Esa no es la razón por la cual, es un chiste. Pero la razón por la cual que le dio el nombre Pedro es porque sí sería una roca.
La roca por la cual que Él establecería y levantaría su iglesia. Jesús lo llamó a Él para ser un pescador de hombres y ser parte de su círculo íntimo. Ahora quiero compartir estos fracasos de Pedro y mi esperanza es que se puedan identificar de una manera u otra con Pedro. No porque necesariamente hicieron estas cosas, pero que se saben cómo se siente cuando te caes de cara y quedas quebrantadamente y de manera que se te hace difícil ver más allá de tus fracasos. Primeramente, Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas y él quiere caminar como Jesús. Y como decimos en Puerto Rico, se mandó y Jesús, llame contigo a caminar contigo. Jesús dice, dale, salte del bote para que camines. Y bueno, pues, primero tenía sus ojos enfocados en Jesús, después empezó a dudar, se fue su fe y se hundió. Jesús, sálvame. Ay, Pedro, qué poca fe. Después de 3 años de ministerio, Pedro viene y reprende y corrige a Jesús. Imagínate reprender y corregir a Dios. Ay, santo. Pero eso fue lo que hizo Pedro. No solamente lo reprendió y lo corrigió, lo hizo cuando Jesús quería explicarle, decirle a él que él tenía que morir en la cruz de Calvario para tus pecados, para mis pecados. Conquistar la muerte, conquistar el pecado y resucitar por ellos, por ti. Y ahí él va corrigiendo y reprendiendo a Pedro. Detrás de mí, Satanás, dice Jesús. Imagínate eso. Después vemos que Pedro, en vez de alabar a Jesús, se pone a hablar en el monte de transfiguración cuando estaba Jesús y Moisés y Jesús estaba teniendo ese momento que se supone que todo el mundo está en alabanza y Pedro está hablando sobre lo que él quería hacer por ellos. Después vemos que Pedro, cuando ya vienen a las autoridades a tomar a Jesús para crucificarlo, Pedro viene y saca su espada y le corta la oreja al sirviente del sacerdote, mal representando quién era Jesús. Con su orgullo se jactó. Jesús, ellos te van a traicionar, pero yo nunca te voy a traicionar. No, es cierto, no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Ese es Pedro. ¿Cómo es que Dios transforma a un hombre de esta manera? ¿Cómo es que Dios puede tomar un hombre con estos tipos de fracasos, de caer de esta manera y como quiera transformarlo para establecer a su iglesia? Y aquí es que viene cómo es que nosotros experimentamos esta vida dinámica en Cristo. Versículo 3. Tenemos que reconocer el poder de Dios. Como seres humanos, nosotros nacimos muertos. Todos los días nosotros nos enfrentamos a la muerte. Mentalmente nos enfrentamos con la muerte porque nuestras mentes no funcionan como deben. Aunque queremos pensar las cosas que tenemos que hacer las cosas bien, no podemos. Físicamente nuestros cuerpos no funcionan como deben. Los dolores con los cuales yo me levanto todas las mañanas, yo constantemente le digo a Jesús, ven para atrás porque ya no quiero sentir el dolor de espalda. Esta muerte espiritual. Nacemos desconectados de Jesús, de Dios. Estamos espiritualmente muertos. Todos los días nosotros nos enfrentamos con la muerte. Solamente el conocimiento de Dios en Jesús es lo único que nos da a nosotros esta oportunidad de vida. Por eso es que tenemos que conocer a Jesús. Por eso tenemos que conocerlo a Él. Solamente podemos ser salvos por la muerte de Jesús y es lo único que nos da acceso a esa vida y esa naturaleza divina dentro de nosotros. Este es el poder de Dios. Este es el evangelio que nos salva. Que Dios se hizo hombre en Jesús, viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley, pagando un precio que tú y yo nunca podemos pagar y resucitando para que así nosotros también podamos resucitar con Él y estar en la presencia de Dios. Para que nosotros podamos
podamos conocerlo a Él, tener esa conexión espiritual, esa naturaleza divina. Pero fíjense cómo es que nosotros aprendemos de cómo tener esta naturaleza divina. Otra vez, conociéndolo a Él personalmente, mirando hacia Jesús y reconociendo a Jesús como Salvador, como Señor de nuestras vidas, compartiendo con Él todos los días y reconociendo su presencia todos los días, en todo momento. Él siempre está ahí con nosotros. Que cuando entra el miedo, el temor, la ansiedad, reconozco que Jesús está conmigo y no tengo que temer, como la canción de la alabanza que estamos cantando. Tenemos que recibir la provisión de Dios. Dios es nuestra provisión. Dios mora y vive dentro de nosotros. Jesús dijo, ustedes quieren que yo me vaya, porque así el Padre va a enviar al Espíritu Santo. O sea que Dios va a enviar al Espíritu Santo que no solamente está con nosotros, pero que vive y mora dentro de nosotros. Y ahí es que viene la promesa de Dios, que nosotros tenemos que creer en esa promesa, que Jesucristo es el Mesías de esa naturaleza divina, que cuando el Espíritu Santo entra y mora dentro de nosotros, empieza a conformarnos y transformarnos y crear una criatura nueva. Y ahí es que esa naturaleza divina que vimos en Cristo Jesús, que leemos en Cristo Jesús, Dios en carne y hueso, esa misma naturaleza está dentro de nosotros. Se manifiesta en y a través de nosotros. No estoy diciendo que somos dioses. Estoy diciendo que un Dios vive y mora y vive a través de nosotros. Y esto es lo que nos da a nosotros como creyentes, lo que nos permite escapar de la corrupción. Nos permite ser Cristo dentro de la cultura. Que yo pueda estar dentro de la cultura, en medio de lo que está sucediendo en mi ambiente, y todavía puedo ser una luz y un azar sin totalmente participar en lo que está ocurriendo con las personas que me rodean, para que ellos tengan una oportunidad de experimentar a Jesús a través de mí. Estar en misión. Darle a las personas esa oportunidad de tener un encuentro con Jesús a través de mí. Y esta es nuestra participación. Que ahora que nosotros entendemos el poder de Dios, que ahora que entendemos la provisión de Dios, las promesas de Dios, pues entonces ahora yo puedo participar. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esa palabra parte, participar, es en griego, voy a machucar la palabra, koinonos, socio, compañero, participante, compartir. O sea que esa naturaleza divina no es solamente que ocurre dentro de nosotros y nos transforma, sino que es algo que nos promueve y nos lleva a caminar y estar en misión y sometido a nuestro amo Jesús, como siervo, como apóstol. Quiero ahora identificar aquí y hablar de la valentía de Pedro. Pedro fracasó de una de las peores maneras que podemos ver después que una persona creyó, amó y siguió a Jesús. Y no me puedo imaginar el peso que él sentía. No solamente para recibir el perdón de Jesús, que eventualmente recibió, pero también perdonarse a él mismo por la manera que él había fracasado. No solamente tenemos que recibir perdón, pero también tenemos que llegar al punto de perdonarnos a nosotros mismos por los fracasos que hemos hecho, por la rebelión que sabemos que hemos hecho contra Dios cuando queríamos hacer lo que nosotros queríamos y queríamos ser los propios amos de nuestra vida, en vez de someternos al llamado, al título más alto como siervo, esclavo de Jesús que Dios nos llama. Mira la transformación que Jesús, el Espíritu Santo, hizo en Pedro cuando él comparte lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautízase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. ¿Se puede imaginar eso? 3,000 personas hicieron la decisión de rendirse y recibir el llamado de siervos, de enviados, de embajadores, de real sacerdocio que Dios le estaba ofreciendo en Jesús. Ese es el llamado que cada uno de ustedes tienen, a someterse a su misión, no importando cómo has caído, cómo has negado a Dios, y permitir que Él haga este tipo de milagro a través de ustedes. No puedes experimentar vida en Cristo Jesús sin también experimentarlo en misión. Esa es mi oración para ustedes el día de hoy.